Amables televidentes, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con mucho agrado recibo al general Soto Jiménez, José Miguel Soto Jiménez, que nos dará una compañía durante una hora para hablar de historia, específicamente sobre Pedro Santana, ese personaje de la historia que en República Dominicana tiene una parte dividida en torno a hablar y tener criterios concretos y precisos acerca de su figura, y otros, en cambio, pues que no están en modo alguno de acuerdo con el resultado de su devenir en la historia dominicana. Precisamente hay un libro nuevo de la autoría prolífica del general Soto Jiménez que ha sido puesto en circulación, y dejemos que sea él que nos hable sobre Machete Carajo, y habla el libro completamente sobre Pedro Santana en toda su extensión. Buenas noches. Muy buenas noches, Gregory. Además está decir que me siento encantado de la vida de estar contigo una vez más en este espacio, y sobre todo no por una complacencia que obliga la amistad y el afecto, sino que siempre te he dicho y repito y he repetido aquí que este espacio, este programa es ideal para articular ideas, no simplemente enunciados, sino para articular esas ideas que componen, yo pienso, el gran dilema de la República Dominicana al que tú te has referido con ese personaje tan controversial. Pero además, ya es una costumbre darte un saludo muy dominicanista, y a ti, a los seguidores de este espacio, y un saludo también, por qué no decírtelo, pueblista y leonelista también. Oh, bien. Eso viene en el paquete. Eso viene, no en el paquete, y es una forma de sincerizar las posiciones ciudadanas que todos en cualquier parte del espectro tenemos. Muy bien recibido. Sí, bueno, entonces tú hablabas, y creo que es un buen comienzo de iniciar por donde se inician las cosas, explicando el título. Yo creo que el título es aleccionador, no es solamente el efecto de la grosería al mencionar Machete Carajo, sino lo que eso significa. De entrada, para ponerte lo más cercano a nuestra cotidianidad, te voy a decir que ese era el grito de guerra que usaban los restauradores antes de iniciar. Era una invocación a ese instrumento laboral que se convirtió en el devenir histórico en, como yo lo llamo, el machete redentor, forjador de libertades. Bueno, pero tiene también mucho material en que cortarlo, comenzando por hacer la aclaración de que en este caso, ese es un libro sobre Pedro Santana. De hecho, el subtítulo es todo sobre Santana. Todo Ahora sobre bien, Santana. Muchos me han dicho que podría ser una especie de novela histórica. Y si tomamos que la novela es una obra de ficción, fundamentalmente yo pretendo decirte a ti, y lo digo, que realmente ahí hay poco de ficción. Naturalmente, esa historia contada por el Machete de Guerra, la primera aclaración que hay que hacer, una vez esclarecido el nombre, que todavía no hemos terminado con el nombre, es de que los machetes no hablan, ni las cosas inanimadas hablan. No más allá de lo que piensan los poetas. Hay poetas que hablan del alma de las cosas, y algunos metafísicos también. Bueno, pero yo quiero decirte que, para terminar con el Machete, ha sido, como te dije, un instrumento laboral. Se trajo aquí en el 1500, del 1502 al 1506, sobre todo en el 1506, se trajo con la gran expedición de Obando, se trajo aquí para cortar la caña, que también trajo Obando. Y su primer escalón fue Canarias, donde había caña, y se cortaba la caña, y en el sur de España también, aunque los orígenes del machete son fundamentalmente de la fragua toledana. Bueno, pero aquí por nuestra pobreza, por nuestra situación logística en el plano militar, entonces se fue convirtiendo poco a poco, a través de la historia, quizás en los primeros 300 años de nuestra historia,
documental, se fue creando, forjando como un arma de guerra, por la necesidad logística y además que tiene ventajas el machete. Yo creo que el machetero tiene poca situación, obligación de entrenarse, porque se entrena. Cuando usted chapea, cuando usted hace el corte, cuando usted desmonta, está ejercitando el brazo del personaje que lo va a manejar en la guerra también de manera afortunada. Eso tiene una razón militar, no sería aventurado decir, eso me recuerda mucho al historiador Erwin Espinal, santiaguero, que tuvo una discusión conmigo principal donde él demuestra, en efecto, que fueron las armas de guerra, las armas de la independencia y las armas de percusión, no de fuego, el fusil, el mosquete, lo que tuvieron esa participación. Y yo te digo que la mejor forma técnica de presentar el machete en todo ese devenir histórico del heroísmo dominicano es que era un arma, ya de forma técnica te lo digo, de uso oportunista en el desarrollo de las batallas. Pero además de eso, de hablar de ese uso oportunista, hay un problema también de doctrina militar y desarrollo de la historia de la guerra. Para cada arma ofensiva, te voy a poner el caso de la espada o de la pica y la lanza, había inmediatamente como respuesta un arma defensiva. Pero a medida que se fueron, estamos hablando de en los primeros 4.000 años de historia. Podría ser un escudo, por ejemplo. 5.000, 6.000 años de historia. Pero nacieron las armas inmediatamente defensivas para esas armas, y entre ellas estaba el escudo, la protección de determinadas partes del cuerpo. La armadura. Las armaduras, los petos, la coraza, ¿verdad? Los cascos para protegerse de eso. Pero en la medida que fueron desarrollándose en un proceso también algo dilatado, las armas de fuego, y eso tiene fecha, que coincide con el descubrimiento de América precisamente. Entonces, en esa misma medida, fueron desapareciendo esas armas defensivas. Y precisamente en esa desaparición es que queda cebado el machete y se convierte en arma, precisamente cuando ya no existen esas corazas, esos pechos, esos petos, esas grebas, esos escudos. Entonces, de ahí nace el machete. Ahora bien, yo lo que quería señalarte es que en la cultura dominicana, por el impacto del machete, más que cualquier otra cosa de definición que tú puedas darle, se convirtió en una especie de dicho de ejecución. Por ejemplo, todavía en mi época, cuando yo era un muchacho, tú oías a los mayores hablando y decía, vamos a hacer tal cosa, y la respuesta era machete. O sea, que se convirtió en una voz de ejecución. O sea, vamos arriba. O sea, vamos arriba, vamos a hacerlo. Bueno, y de ahí viene el machete, carajo. Ahora, en el caso de Pedro Santana, hay un detalle que hay que especificar. Fundamentalmente los capitaleños y la gente de las ciudades tenían a Pedro Santana como un machetero, pero no en el sentido proactivo de la palabra, sino discriminatorio. Y a todos los hombres de machete, incluyendo lo que se llamó también los generales de machete o los coroneles de machete, era una discriminación. Discriminación que pasa en los documentos también, porque usted va a ver que siempre en los documentos oficiales se llama al machete espada. Es una forma como de cubrir el machete con el traje adecuado, generacional o civilizatorio. Entonces, fíjate, si tú lees no solamente la voz de la Vulgata, de sus contemporáneos, ya te hablé, fundamentalmente citadinos, si tú lees los partes y los documentos oficiales para referirse a Santana, los españoles mismos se referían a él como ese machetero engreído, ese machetero, y siempre, Santana se le llamó de muchas formas, pero siempre sus adversarios usaban la voz de machetero, del machetero. Entonces, machete carajo, que lo designa en esa discriminación, también, déjame decirte, que es la expresión de lo que yo te he dicho, y con esa me quedo yo, el machete como machete, el que cuenta la historia de Santana, que fue su compañero inseparable, hasta en sus momentos más íntimos estaba ese machete ahí.
En manos de Santana. Cuando no en mano, también Al cinto. al cinto, o cruzado en el pecho, porque era una forma en que los macheteros llevaban el machete también, con una banda de tela de la que colgaba en uno de los extremos el machete. Ese es el machete ya hace tiempo que no es arma de guerra, pero es un símbolo en la historia dominicana, sobre todo en ese tenor que yo te digo, el machete redentor, forjador de libertades, haciendo la salvedad que el machete como símbolo del heroísmo dominicano también, y que llegó a muy metido a principios del siglo XX, también ese machete causó grandes problemas. Yo digo de una forma quizá irreverente, pero un coloquial muy dominicano, que el machete muchas veces nos dio patria, pero nos jodió la patria también, y eso alude a la época de las guerras intestinas, a la época de Concho Primo, a la época de la Montonera. Ya. Mire, como tengo la satisfacción, la oportunidad de que este programa se convierta en la puesta en circulación pública a nivel de medios de comunicación de Machete Carajo, todo sobre Santana, va a ser una descripción que usted va a ir planteando durante el programa del contenido de este interesantísimo libro. Entonces, desde el inicio, estoy seguro que el televidente va a agradecer que usted ubique su criterio de escritor y de historiador. Aquí está descrito Santana para que luego de terminar de leer esta obra tengamos un recuerdo agradable y de agradecimiento hacia Santana, o en cambio, después de haber sido instruidos con esta lectura, decir verdaderamente Santana no merece estar donde están sus restos hoy día, tenemos facturas que cobrar a Pedro Santana? Mira, yo no creo que hay ninguna factura que cobrar. Yo lo que pienso, y tú lo has dicho muy bien, y yo te he dicho en muchas ocasiones, que yo no creo en la neutralidad. Ese libro no puede ser precisamente lo que tú persigues, de que tú leas el libro y te hagas tu criterio. De entrada, el libro tiene un epígrafe, el primer epígrafe del libro es un pensamiento de Pedro Santana. Un dicho, un decir, una frase famosa de Pedro Santana que te voy a explicar. Y ese epígrafe, lo primero que dice es: contra la traición no puede haber perdón. Eso es una frase de Pedro Santana. Y yo te digo a ti que es una frase que cada vez que él iba a fusilar, a ejecutar, a pasar por las armas, un ciudadano, casi siempre próceres, héroes y naturalmente enemigos políticos, iba a una comisión, como se hace en nuestros días para otros fines, donde Santana a pedirle piedad para ese ciudadano, encabezada siempre por el señor arzobispo primado de las Américas. ¿Él tenía el derecho de hacer justicia? No. Iban donde él. Recuerda que hay una cosa muy anterior, que es el artículo 210 de la primera Constitución, correcto, que le daba facultad a buena fe guardada de ejecutar ciudadanos, ¿verdad? Después, quizás en el devenir de la historia, usted va a ver que cuando ese decreto ese precepto constitucional es cambiado por el decreto de San Fernando, del presidente Meriño, también en las mismas líneas, de que todo el que se alzara con las armas en las manos en la presidencia contra el gobierno, entonces podía ser ejecutado, cosa que hizo muy bien cumpliendo cabalmente ese decreto de San Fernando del presidente Meriño, el ministro de Guerra y Marina en esa época, que era un personaje que también llegaría a presidente y autócrata y déspota, que se llamó Ulises Ceró, alias Lili. Bueno, en ese tenor entonces, yo creo que esa frase debe aplicársele de entrada, para poner por claro la cosa. Es lo que tú me estás pidiendo. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es que Pedro Santana
sin disculpa alguna. Su criterio se puede interpretar o decir que es su posición también. No, mi criterio y mi posición. Ya. Es más, y la motivación misma del libro, del personaje servido en su salsa. Esa sería una definición exacta. Sin muchos criterios personales en el libro, sino servido al dente, el personaje. No para que cada cual, no para yo separarme de la figura. Yo creo que el general Pedro Santana fue un traidor a la República. Y eso es un hecho confirmado. Mira, se han querido por mucho tiempo, es más, desde el principio mismo, no solamente de la Segunda República, sino durante la Primera República, se ha querido decir que Santana hizo la anexión para defenderse de Haití. Y sucede que los hechos demostraron que si él tomó esa medida apátrida para eso, fue una grave equivocación, porque lo que pasó después fue que soldaditos, el ciudadano con las armas en las manos, pobre, descalzo, mal armado, en inferioridad numérica, venció a uno de los poderes más grandes de la tierra, que era el poder español, de su época, ¿verdad? Entonces, los haitianos fueron vencidos, y vencidos, ojo, hasta el día de hoy, militarmente, fueron vencidos el 24 de enero de 1856 en la batalla de Sabana Larga, Jácuba y Macabón, de una forma total. Eso coronó no solamente la guerra de independencia, que duró 12 años, 4 campañas militares, sino la venció. Nosotros podemos decir con orgullo, el pueblo dominicano, siempre agredido por Haití, que nosotros fuimos siempre vencedores y jamás vencidos. Podemos decir eso. Cuantas veces Haití agredió militarmente, en varias invasiones, nosotros lo vencimos. En 4 campañas, 12 años, multitud de batallas y combates. Ahora bien, yo te digo a ti que la equivocación, si fue esa su equivocación, yo tengo otro criterio, otras razones para la anexión. Yo pienso que fue su principal error y caramente lo ha pagado, de una manera que nos deja absortos. Yo digo que todavía la memoria de Pedro Santana es una memoria que duele como una herida abierta en el temperamento nacional. ¿Y por qué digo eso? Porque tú vas a los colmadones, vas a las pulperías, vas a los restaurantes, vas a los cenáculos intelectuales, vas a los cenáculos políticos y todavía eso se discute. Todavía hoy se discute eso, a despecho de la formación básica formal. Entonces, ese es el gran baldón de Pedro Santana, para el cual, y por eso yo lo enfoco, no solamente ahí, sino en la introducción del libro también, como dijo Santana, no puede haber perdón. Con su frase, con su misma frase, que Duarte como visionario, no solamente lo llama orcopolita, ciudadano del infierno, sino que hay una frase de Duarte que sigue vigente hoy, hasta que no se castigue a los traidores como se debe, los dominicanos van a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. ¿Usted piensa, con la distancia del tiempo y el análisis de sus conocimientos sobre la historia y específicamente en lo que tiene que ver con Santana, usted piensa que las justificaciones que él tenía lo eximían de él pensar que estaba traicionando a la nación? El gran dilema, no, pero es que hay un problema, y una de las virtudes de ese libro, donde no hay especulaciones, hay hechos fundamentales. Pedro Santana, como tú has insinuado ahora, no tenía conciencia de la República. Es más, todos sus biógrafos, la mayoría de sus biógrafos, es la palabra correcta, sobre todo los españoles, como decían del brigadier Juan Sánchez Ramírez, todos dicen que Santana le debía
más a la naturaleza que a la educación. Porque Santana nunca tuvo escolaridad. Por ejemplo, nosotros sabemos, una comparación entre autócratas Tevea, nosotros sabemos que Rafael Leonidas Trujillo tenía un tercer curso de primaria. Sin embargo, los sin embargo te los dejo yo a ti, ¿verdad? Pero tenía un tercer curso de escolaridad. Bueno, yo recuerdo cuando yo era muchacho, la gente decía, no, pero una comparación interesante de la época sin historia, decía, no, un primer curso de campo equivale a una universidad. Bueno, eso es un criterio. Pero en el caso de Santana, para no encharcarnos en ese caso, también debemos procurar saber que él no tuvo escolaridad. O sea, Santana sabía leer, sabía escribir, sabía sumar y sabía restar. Yo digo, es un tremendismo mío, que parece que tampoco sabía multiplicar, ¿verdad? Pero manejaba eso. Y eso lo dicen todos sus biógrafos. Y eso nos lleva a lo que yo pienso que realmente fue Pedro Santana. Tú me pediste que diseccionara el libro. Yo creo que Pedro Santana fue una voluntad avasallante. Voluntad que necesitó la República naciente desde sus inicios y desde mucho tiempo, porque por una razón sociológica que maneja muy bien el profesor Bosch, los ateros se habían hecho por su mismo tipo de vida y su negocio, y dominaron la República no, el país, por 350 años, en todos los órdenes. Se habían hecho dueños del aparato militar, de las famosas milicias, porque por el abandono de España, cuando descubrieron tierra firme y dejaron a un lado, por así decirlo, su primera colonia del Nuevo Mundo, y de donde partieron todos los capitanes a conquistar el continente, fue de Santo Domingo. Entonces, ellos, que eran los únicos que tenían, los ateros, los únicos que tenían que perder en la República Dominicana, los únicos que tenían riquezas, atendiendo el concepto de riquezas de su época, entonces articularon esas milicias, vamos a llamarle popular, para defender su patrimonio y de hecho defender la isla y defender el patrimonio de España a despecho de su abandono, por una razón patrimonial. Y entonces tú vas a encontrar que Pedro Santana llegó a constituirse, aunque nacido en Hincha, en el gran Mesías de la clase atera, teniendo como el primero de ellos el brigadier Juan Sánchez Ramírez, que cometió también el mismo problema, pero yo creo que por omisión, después de haber vencido a los franceses, a las tropas napoleónicas, en varias batallas y en su campaña, la revolución de Juan Sánchez Ramírez, entonces tú vas a ver que en vez de proclamar la república, entonces nos devolvió a España, asumiendo la Constitución de Cádiz, y fue una magnífica, con oposición, porque hay otro personaje que no se distingue perfectamente y que hay que saberlo, que fue Ciriaco Ramírez, que era español, que era canario, que ese señor siempre abogó porque se proclamara la independencia. Entonces yo lo que quiero decirte es que ahí hay un problema también de antecedente, porque el papá de Pedro Santana fue un hombre de confianza del brigadier Juan Sánchez Ramírez, y más aún, volviendo al machete, con el mismo machete que decapitó en la cañada de Guayquía al general francés Ferrán, en herencia, él recibió ese machete, Pedro Santana, y con eso hizo la independencia, porque yo quiero decirte, no sé si tendremos tiempo en este segmento, yo quiero decirte que Pedro Santana, a mi criterio, ya en otra especificidad, no fue un genio de la guerra, pero fue un hombre de un don de mando atropellante. Y realmente él se puede ver, no podría decir la palabra padre, porque padre de la patria le pertenece
a Juan Pablo Duarte de hecho y de derecho, pero él fue el padrastro, vamos a llamarle así, de la guerra de separación de Haití. Padrastro en el sentido puro y simple, matemático, simple, sin especulaciones, que el general Santana dirigió como comandante en jefe, primero en la primera campaña en el campo de batalla, después en los umbrales del campo de batalla como comandante en jefe, las 4 campañas victoriosas dominicanas. Y fue proclamado en su época, inclusive por el padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez en el año de 1853, lo proclama él, Sánchez, como el elegido tantas veces por la providencia para salvar la patria. ¿Y entonces por qué Haití no y España sí? No, ahí está el gran problema, es que él no debió hacer eso nunca. Yeah. Y yo se lo atribuyo, mira, ¿tú sabes cuál es la realidad? Que es un tremendismo mío también decir eso, porque esa palabra no se usa para determinar el mando. Hay 2 tipos de don de mando, el persuasivo y el autoritario. Él siempre usó el autoritario. Yeah. Pero además, y ahí está el tremendismo, yo pienso que su voz de mando era a tal grado atropellante, vinculante, con que los soldados le tenían más miedo, o sea, le temían más al mando de Pedro Santana que a la amenaza del enemigo. Y eso está demostrado en muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, en la batalla de las Carreras, parte de la tercera campaña en 1849, Santana no es ahí el comandante en jefe es Manuel Jiménez, ¿verdad? Pero él está en el campo de batalla. ¿Y qué dice él? Dicen los partes oficiales que él arengó la tropa y dijo, y el que vuelva atrás la cara encontrará mi sable levantado para enseñarle a su puesto matarlo por cobarde. ¿Tú crees que Santana dijo eso? Con los rudimentos que él tenía en términos intelectuales. Santana lo que dijo fue, y ese era Pedro Santana, demostrado por todos los cronistas, lo que dijo, y al que tuerza el pecueso le voy a romper aquello que no ve el sol. Venimos en breve, sí. General Soto Jiménez, hoy nos desglosa, nos desmenuza literariamente, con criterio histórico, su libro Machete Carajo, todo sobre Santana. Interesante obra que habla sobre Pedro Santana, ese personaje tan interesante que, como ya dije al inicio, tiene un lado a favor de personas y otro lado que verdaderamente no lo acepta. Vamos a hablar de la no aceptación y si Santana tuvo algo loable después de la pausa, a ver qué usted nos dice. Sí. Bien, venimos en breve. Mire, este libro, Machete Carajo, todo sobre Santana, usted lo ha desarrollado, su musa histórica, fundamentada, lo ha llevado a desarrollar una obra en torno a la ejecución de esa arma del machete. ¿Cómo usted desprende tantas páginas de ese origen del machete de Santana? Bueno, ahí hay un artilugio, ya, que yo creo que se adapta mucho a mi estilo. Recuerda lo que decía Buffon, que el estilo es el hombre, ¿verdad? Y entonces yo he desarrollado, bueno o malo, un estilo literario, pero el artificio aquí, y lo único realmente que es parte de la imaginación y la fantasía, y no rigurosamente histórica, es que la historia de Pedro Santana, Machete Carajo, todo sobre Santana, está contado. La voz que habla y cuenta es el machete, su machete de guerra. Naturalmente, señores, es claro que los machetes y las cosas inanimadas, más allá de la poesía que le atribuye al alma de las cosas, como diría Joan Manuel Serrat, por ejemplo, entonces él es el que cuenta la historia. Mire, el artificio, siendo honesto, no, yo no soy el primero que lo hago. Hay un escritor español que se llama Francisco Villalonga, que hace 30 o 40 años escribió un libro, pues parece que circuló poco aquí, que se llamaba El sable del caudillo.
Y es exactamente el mismo, es la historia de Francisco Franco contada por su sable de mando. Y yo quería volver por ahí, por esos caminos, que se entienda. Yo dije ya que Santana no era un genio de la guerra. Santana, como han dicho otros, no era el caso de Duvergé y otros héroes de la República que combatían a machetazos, pues, físicamente. Bueno, pero ese no es el caso. El caso es que Santana era un jefe, yo diría que un jefe tártaro, un jefe tártaro. Y yo creo que en ocasiones, te voy a citar una famosa sentencia latina, romana, que se usaba en tiempos de guerra, decían, cavean cónsules, que tengan cuidado los cónsules para que no sucumba la república. Los cónsules eran los generales del ejército y regularmente había 2 cónsules al mismo tiempo. Bueno, era una invocación de que eso cabean cónsules, es que nosotros los militares decíamos y decimos todavía que donde manda más de uno hay problema. Entonces yo creo que la República utilizó esa propiedad de Santana, que bien decía su biógrafo que era propia de su naturaleza, de la naturaleza más que de la educación, para librar la guerra. Y la libró de forma exitosa como comandante en jefe. Hay un autor, un pensador dominicano que se llama Cayetano Rodríguez, abuelo de Cayetano Rodríguez del Prado, que él decía que, jugando con esa dicotomía, él decía que Santana era capitán y Duvergé era teniente. Y ahí se aproximaba, en esa sentencia, una sentencia de finales del siglo XIX, nos trae un detalle interesante de la doctrina militar actual, que hay que tener muy presente. ¿Qué decimos nosotros en nuestra época, en la doctrina? Que los generales, y eso explica muy bien el liderazgo del que yo hablaba, los generales concentran la tropa. Ahí está el liderazgo. En torno al generalato se concentra la tropa. Los coroneles dirigen la batalla y los capitanes y tenientes libran el combate. Eso es el nivel se está hablando del nivel de la dirección. Santana, entonces, ya yo dije, tenía un don de mando autoritario totalmente, ¿verdad? Y eso lo aprovechó la República. Las 4 campañas, valga la coincidencia, fue 4 veces presidente de la República. Él fue en las 4 campañas el presidente, a excepción de la tercera campaña, donde el presidente de la República era un señor que se llamó Manuel Jiménez, que él finalmente derrocó, porque él le decía que Jiménez no atendía los asuntos del gobierno y desatendió el ejército porque vivía jugando gallo en la gallera y había que llevarle los papeles a firmar a la gallera. Y entonces en esa tesitura se descuidó el ejército, vino esa invasión, el presidente del Senado, Buenaventura Báez, con o sin sus segundas, entonces decidió mandar a buscar a Santana, que estaba en el con sus hombres para librar la batalla de las carreras, ¿verdad? Un dato interesante es, propio de la personalidad, que él le propone al general Antonio Duvergé, héroe del número, en esa misma fecha, le propone, una vez ganada la batalla y la carrera, que había que tumbar a Jiménez. Y Duvergé, entonces, al que yo le llamo el soldado ejemplo, le dijo: mi sable no tiene filo para las luchas intestinas. Ya ustedes saben lo que le acarrió eso en el 49 a Duvergé. Finalmente lo van a fusilar mucho después, lo va a fusilar Santana, pero lo puso en grave situación. Inclusive fue encausado por esa razón. En ese caso, entonces, yo te digo que el papel de mando de Santana en la guerra de independencia fue determinante.
habría que preguntarse entonces de forma interesante, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque Santana se convirtió en el ejercicio mismo de su carrera, porque en la primera campaña él era jefe del Ejército Expedicionario Sur y dio el famoso contragolpe de Estado de julio del 44, porque el primer golpe de Estado de la República lo dieron los liberales, los trinitarios, en respuesta al gobierno proteccionista, anexionista de Bobadilla, presidente de la Junta Central Gubernativa, ¿verdad? No para España, sino para Francia. Por obra y gracia de un cónsul muy entrometido que había aquí de Francia, que se llamaba Huchereau de Saint-Denis, ¿verdad? Y que trazó las pautas de ese proteccionismo. Entonces, yo pienso que en el caso de Santana, si hay que poner en alguna balanza, que no hay que ponerlo, porque su error fundamental, vuelvo y te repito, a pesar de esas acreencias que tenía Pedro Santana, había que preguntarse a qué costo. Y el costo final, que fue y equivocado. Eso me recuerda una frase famosa de Fouché, cuando se refería al asesinato del duque de Eigen en Francia. Cuando le preguntaron sobre eso, Fouché, era Napoleón, el gobernante, le dijo, eso fue algo más desastroso que un crimen. Wow. Fue una equivocación. Wow. Mire, escuchando su relato inicial en el primer bloque, Sí. el desarrollo de usted escribir el contenido de Machete Carajo, vemos sus críticas, escuchamos sus críticas hacia Santana, Sí. y le hago una pregunta y me detiene por favor un poquito la respuesta para que Sí. le voy a hacer otra pregunta. Y escuchando sus críticas, le pregunto, ¿es usted, se siente justo, son justas las críticas, son ganadas por Santana esas críticas que usted le hace? Entonces, luego usted nos indica que inclusive hay que eximir de la posibilidad de poner a Santana en una balanza, y básicamente eso es lo que el dominicano de hoy día muchas veces refiriéndose a él dice, bueno, pero tuvo esta parte positiva, Sí. esta parte la tuvo negativa. Usted no le da la oportunidad, lo ha indicado, de siquiera ponerlo en esa balanza. Entonces, quisiera, en ese sentido, que usted me indicara esos dos aspectos, la justeza de sus críticas Sí. y tuvo cosas positivas que valga la pena resaltar y ponderar, Pedro Santana. Ya, Ya. ahí quedé. Bueno, tu pregunta realmente me lleva a la naturaleza del libro. Y la primera pregunta que yo me haría frente al libro, después de leer la introducción, es, pero ven acá, si esto es el resultado de 46 años de investigación, que yo comencé como teniente, junto con el entonces director de la Biblioteca Nacional, don Pedro Gil Iturbide, que inclusive hicimos un viaje siguiendo la ruta del Ejército Expedicionario Sur y del Ejército Libertador del Norte, hicimos por más de 15 días, más allá de lo diletante, porque era siguiendo esa ruta tortuosa del sur de entonces y del norte en esa región. Entonces, tú te preguntarías, ahora, tú dirías, pero bueno, eso presupone una admiración del autor, para usted encarar esa dilatada. Y realmente, mira, yo no llegué por admiración a Pedro Santana, yo llegué en base a las realidades. ¿Por qué? A raíz de ese viaje, salió un libro mío que nació en 1977. Yo era segundo teniente. El viaje, yo llegué a Santana por la sencilla razón de que el libro se llama Semblanza de los adalides militares de la independencia.
era una exaltación, sobre todo para el conocimiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas sobre los héroes de la Primera República, de la Independencia Nacional, para establecer un continuo entre nuestras Fuerzas Armadas de hoy y las Fuerzas Armadas de ayer, un continuo que tiene también sus detractores, porque son circunstancias históricas, pero ese hilo conductor hay que seguirlo, y por eso yo descubrí ese hombre, pero buscando la vida de esos héroes con sus acciones. Entonces me di cuenta de que el jefe de todos esos hombres se llamó Pedro Santana. Y descubrí también una cosa que no se ha dicho lo suficiente dentro del maniqueísmo de una cosa y la otra. El primero que se dio cuenta de esa situación fue un señor que se llamó Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Lo que usted está diciéndome es parte de respuesta a mi segunda pregunta. Claro, ¿son bondades claro. de Santana? No. Es que el dominicano sufre de ese. Siempre queremos buscar bondades y cosas negativas. Lo que hay que ver, el hombre, no con los eufemismos propios y pertinentes que se argumentan, ¿verdad?, sino, esa es la virtud del libro, servido en lo que fue. Es más, ahí no hay una sola frase dicha por Santana que no tenga un lugar de origen, un documento que lo ampare, inclusive en su forma torpe de hablar, que por cierto, la Junta Central Gubernativa le nombró a su secretario Lorenzo Santamaría solamente con el hecho de que domesticara sus dicharachos y sus malas palabras para que no trascendieran en los documentos oficiales y en los partes de guerra. Las de Santana. Sí, pero este hecho que yo te estoy diciendo es muy importante. Pedro Santana, ya yo te dije que era una especie de mesías de la clase atera, el esperado por esa clase. En un momento interesante en que los ateros habían perdido su poder económico, estaban perdiendo su poder económico, y entonces se involucraron en la independencia para asaltar el poder político y extender su predominio. Pero yo lo que te quiero decir es que la gente no sabe que Juan Pablo Duarte, que la gente pinta en un gabinete idealista, no era eso, era un revolucionario. Entonces él viaja al Ceibo en la revolución reformista en julio, creo, de 1843. Viaja al Ceibo. ¿A quién? A comprometer a Pedro Santana y a su hermano. Yo digo que es una desgracia que esos dos personajes no se pudiesen ver en esa fecha, porque cuando Duarte llegó al Ceibo, Santana no estaba, y estaba, yo digo que inmerso en la cosmogonía del acto y sus labores rigurosas, pero el que sí estaba era Ramón Santana, su hermano gemelo, y él compromete a Pedro Santana y a él para la revolución. Y lo que quiero decirte es que Pedro Santana cumplió al pie de la letra el compromiso con Duarte, y lo cumplió el 26 de febrero de 1844, cuando tomó la guarnición del Ceibo y proclamó la independencia. Esa era su parte, y él cumplió. Y cuando se necesitó, precisamente, no porque le dio la gana ni porque lo llamó Bobadilla, no fue eso, le dio a la República el ejército que necesitaba. ¿Para qué? Para atender la agresión haitiana que comenzó el día 10 de marzo. Ya Pedro Santana el 7 estaba aquí con su ejército variopinto de ateros y monteros y ceibanos, porque debo decirte, y eso es muy anterior, cuando yo te dije que ellos defendieron, los ateros, defendieron el patrimonio de la isla, y hay que saber eso, la isla fue de nosotros por 200 años, sin compartimento. ¿De nosotros de quiénes? De los entonces españoles y criollos. Y entonces resulta que él vino a darle a la República lo que no tenía, ¿verdad? Pero una discusión, yo creo que complicada, es pensar si ya Pedro Santana, eso no lo vamos a saber nunca, ya tenía ambiciones políticas. Yo creo que no. Yo creo que fue utilizado como una articulación política de don Tomás Bobadilla, que era un viejo zorro de la política, a quien Balaguer le llama payaso político, sobre todo. Pero Bobadilla sí trató de usar ese elemento de ese ejército y la figura mesiánica entre los suyos de Santana para entonces apuntalar su poder, porque él era el presidente
de la Junta Central Gubernativa y ya comenzaba a tener graves problemas con los que él llamaba los filorios, la revolución de los muchachos, que él decía que eran inexpertos, y entonces él utilizó esa fuerza, como Balaguer le llama, esa fuerza de la naturaleza, para entonces, para sus fines políticos. El asunto fue que Santana se fue al sur, tuvo éxito militar, no solamente en la batalla de Azua, sino en las que vinieron después de sus subordinados entonces, como fue la batalla del Memiso, el Pinar, la Isleta, la batalla de Tortuguero. Entonces, eso eran parte del mando militar del general Pedro Santana. Cuando yo pienso que Santana inclusive, y eso es que hay que verlo muy bien, que cuando se produce el primer golpe de Estado de la República, el 9 de junio de 1844, Santana, a pesar de que se ha muerto su hermano en la capital, que él dejó en la capital para que le cubría las espaldas políticas, era un tipo que tenía más luces intelectuales que Pedro Santana, y otro carácter también, aún se muere su hermano, acicateado por un grupo de, vamos a llamarles por su anillo de poder en el mando del ejército, le deja caer el veneno de que fue envenenado su hermano por los trinitarios, por los liberales. Y ahí es interesante, Santana no se mueve, se le da una licencia que él no toma, se queda ahí. ¿Qué es lo que está buscando Santana? Ya esto es una especulación, claro, que demostraron los hechos después. Santana lo que quiere es que la Junta Central Gubernativa, Francisco del Rosario Sánchez sobre todo, le reconozca su primacía militar. Pero no pasa así, porque entonces lo tratan de destituir del mando del ejército, lo destituyen, se nombra el mismo Sánchez comandante del ejército, no va, manda al coronel José Esteban Roca y se produce un hecho insólito. Y es que él le forma el ejército y leen el decreto en que lo sustituyen y todos los comandantes de tropa y el ejército, dice simplemente, sin literatura, dice, con ese hombre vinimos y con ese hombre si se va nos vamos. Wow. Entre ellos, la voz más potente de todas, la voz de Antonio Duvergé Duval, que se niega frente a su tropa de que ese mando se produce. A partir de ahí, cuando Santana se ve ya poseído con el respaldo total del ejército, comienza su marcha a la capital que culmina con el contragolpe de julio, donde él es declarado por las tropas como dictador máximo, cosa que yo no sé, no tengo idea de que el propio Santana supiera lo que era eso como figura histórica, es una figura romana, sino que él dice que no, que es lo que y se proclama presidente de la Junta Central Gubernativa. Entonces, fíjate, y yo creo que ese es el valor más importante del libro, no es caer en la viejo dilema si Santana o no, yo creo que para comprender lo que está pasando hoy en el país, hoy, y otros eventos anteriores, hay que saber, hay que leer ese libro, ¿verdad? Hay que leer ese libro para ver cómo no solamente las corrientes, cómo han, de forma casi inamovible, cómo han actuado las corrientes políticas dominicanas, el temperamento dominicano, el pueblo dominicano, desde época tan remota como esa. Y fíjate que hay un viejo dicho que dice que la historia se repite, ¿verdad? Bueno, pero la historia se repite no como obra de magia, sino precisamente por lo que yo te estoy diciendo. Los partidos tienen una base de sustentación social que no ha cambiado, y por lo tanto se repiten los personajes, se repiten los hechos, etc. ¿Qué méritos avalan el desarrollo, el comportamiento de Santana para que él en distintas ocasiones obtuviera dirigir el poder? La circunstancia lo pusieron. Fíjate, Santana, yo te dije que era llamado de muchas formas, pero lo que prevalecía era él, ¿verdad?, como salvador de la patria ante la agresión haitiana. Eso es lo que se manejaba en el imaginario popular. Y era cierto,
porque circunstancialmente a él le tocaron esos momentos con éxito, avalado por el éxito militar. Ahora bien, lo que yo te digo es que es lo que hay que aprender para nuestra democracia, porque es una cosa que se ha repetido varias veces, como se ha repetido también la condición hispanófila de Santana, que no le sale a Santana de mutuo propio. Yo lo que te digo es a qué precio, porque si tú me dijeras a mí, tú me preguntaste mi criterio, ante esos méritos que tiene Santana, y yo te lo he dicho ya, los méritos de Santana, reconocidos inclusive por enemigos como Luperón, enemigos como Luperón, y por otros enemigos, tan reconocidos, no simplemente los enemigos, sino como eso, como el propio Sánchez, como Sánchez que fue fusilado después por Santana. Él fue, en esa circunstancia, el salvador de la República, de la seguridad de la República. Y fíjate otro detalle que tiene mucho que ver. Tú sabes el aspecto, otro de los aspectos que resalta Luperón en sus memorias. ¿Tú sabes lo que resalta Luperón? Que ha sido uno de los gobernantes más honestos de la historia. Y dice que Santana entró rico a la presidencia y salió pobre. Eso dice Gregorio Luperón, incapaz de topar. Bueno, pero hay otro español, hay un español que dice, para hacer ese continuo, ¿tú sabes lo que dice? ¿Tú sabes lo que habla él? Ese español, Morillas, él habla de la seguridad ciudadana. Él dice, los caminos desiertos, las calles desiertas, oscuras, y aquí no se registran. Se nos quedó, general Soto Jiménez, el mérito que hoy aparentemente ha justificado que lleven los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Sí, pero yo quiero que tú me des la oportunidad final para decirte mi criterio, ¿verdad? Yo, del precio. Yo pienso que la gran tragedia de Pedro Santana es que él no supo distinguir entre los gritos de la guerra, en las campañas y en las disyuntivas del mando, no supo distinguir esos ruidos del murmullo de los legisladores. Él no supo distinguir entre los discursos políticos y las arengas de guerra. Finalmente, él no supo distinguir entre la montura de su caballo de guerra de la silla presidencial, ¿verdad? Y esa es su tragedia, porque en la política, en la guerra la violencia es el método para tener la victoria. Pero en la política hay que mediar, transigir, a veces no tolerar, la tolerancia no cabe en el ejercicio del gobierno, pero sí cabe la mesura, la mensura y no la violencia. Todo esto explicado por el general Soto Jiménez en su libro. Búsquelo, cómprelo y verá qué interesante lectura tendrá usted. Machete, carajo, todo sobre Pedro Santana. Gracias, general Soto Jiménez. Gracias a ti, Gregorio. Muy bien. Señores, mañana les espero nueva vez en la hora 22.